seguir conociendo las temáticas y modelos matemáticos asociados a la optimización de cadenas de suministro, donde podemos aplicar la programación lineal, que ya la vieron en otros cursos, ¿cierto? Pero ya más enfocada a las redes logísticas, ¿ya? Y esto vamos a hacer 1 hora, y de ahí, para los que aún todavía no terminan de subir las correcciones, vi que dos grupos ya subieron las correcciones de los trabajos, ellos se pueden retirar, los demás tendrían que terminar las correcciones, recuerden que es hasta el día de hoy, creo que, ¿ya? Profe, pero ¿está hablando de la tarea de estas cadenas o de qué está De hablando? la tarea de hace De tiempo, corregir la de cadena la o que sea, de tenían corregir el que, modelo de tenían que corregir el modelo validar, que, sí, tenían que ese corregir a sus taller. compañeros, sí. Ya, ya. Sí, sí, Ese ya lo nosotros subió hicimos su eso. grupo, sí, el grupo 4 Sí, ya está listo. nosotros lo hicimos. Y el 1 parece que también ya estaba listo, ¿ya? O el de Valentina también. Que se quedaron la semana pasada, entonces ahora la idea es que los demás también puedan terminarlo. Entonces vamos a hacer hoy día unos ejercicios, a ver si avanzamos en lo de que estamos avanzando ahora de las cadenas, y continuar un poquito, darle un poco de tiempo para que termine lo otro. Valentina. Un segundo que están incorporando unos compañeros. Bueno, lo primero que vimos, haciendo un recordatorio, vimos cómo se comportaba una red simple de transporte y que el objetivo principal de esta red es minimizar los costos de traslado de un punto de origen a un punto de destino. ¿Ya? Esa era una red simple y vimos el modelo matemático que existe para esa red, que se llaman modelos de transporte. Y ahí lo estamos resolviendo con el software Excel a través del Solver. Vimos que este mismo tipo de modelos también lo podemos aplicar a cadenas de suministros simples a través de un modelo que se llama modelo de transbordo, ¿ya? Es un modelo igual que el de transporte, se basa en la misma parámetro, pero le agrega lo que es un eslabón al medio, en este caso almacenes, o pueden ser centros de distribución, o puede ser cualquier eslabón que esté en la parte de al medio de la cadena, y este eslabón de al medio de la cadena, en este modelo de transporte, teníamos que suponer que era un eslabón donde pasaba el producto, ¿ya? Entraba y salía en el mismo instante, o sea, en un periodo X, ¿ya? Vimos el modelo matemático, no lo tengo aquí, pero en los nodos de transbordo, que eran los de al medio, en esto la restricción que agregábamos era que todos los productos que ingresaban, todos los productos debían salir, ¿cierto? Entonces teníamos nodos específicos que lo llamamos de oferta, nodos que están produciendo un producto que generalmente son las fábricas, ¿ya? O las plantas, o de donde vamos a sacar el producto en la cadena. Teníamos nodos intermedios, que son estos de transbordo, que también veíamos en algunos casos que estos también podían ser de transbordo y de demanda, fueron los últimos ejercicios que hicimos. Y los de pura demanda, que son principalmente los clientes, ¿ya? Entonces vamos a seguir haciendo otro ejercicio más, vamos a aumentar un poquito la complejidad, siempre vamos a ir aumentando un poco más, para que entiendan bien la capacidad de poder entender estos modelos. Es cierto que estos modelos que estoy enseñando son bien cuadrados, bien estructurados, con ciertos supuestos, pero la gracia de esto es que tú puedes irlo modificando según tu situación de tu cadena, ¿ya? Según la situación de la cadena que tú
tengas y lo que tú quieras optimizar, tú lo puedes ir variando. Entonces las variantes de esto son miles, ¿ya? Yo estoy enseñando cosas pequeñas, pero después pueden unirla y hacer y tomar las restricciones que a ustedes le parezcan favorables en el caso suyo. Ya, entonces vamos a avanzar. Vamos a hacer un ejercicio más, antes de aumentar un poquito más la dificultad. Entonces dice acá, se deben transportar, voy a leer el ejercicio, se deben transportar 20 millones de barriles de petróleo desde Dhahran, en Arabia Saudita, a las ciudades de Rotterdam, Marsella y Nápoles en Europa. Entonces, el que va a ofertar en este caso es una sola empresa. ¿Dónde estaba dibujado? Acá está. Que es Dhahran, ¿ya? Es la planta, por decirlo así, o la empresa que me va a ofertar. ¿Ya? En este caso le voy a poner planta. ¿A dónde lo va a repartir? ¿A dónde quiere que lleguen? ¿Quiénes son sus clientes? Son Marsella, Rotterdam y Nápoles. Estos tres que están aquí. Rotterdam, que está en Ámsterdam, Marsella en París, o sea, en Francia, y Nápoles en Italia. Ya, Rotterdam me está pidiendo 4 millones de barriles, Marsella 12 y Nápoles 4, lo cual me daría un total de 20 millones, ¿cierto? Entonces acuérdense que siempre tenemos que ver la demanda y la oferta para ver la restricción en este caso. En este tipo, o sea, en este caso son iguales, ¿no? O sea, Exacto, son son iguales. iguales. 20 millones, vamos a ofertar, 20 millones nos están pidiendo. Entonces recuerden que eso teníamos que visualizarlo para el tema de las restricciones. Y aparte me dice, después dice, las demandas de estas tres ciudades son 4, 12 y 4, ahí están escritos también, respectivamente. A continuación se presenta un diagrama con las posibles rutas. Ya, si nos fijamos en las rutas, hay posibilidades de que de la planta mandemos directamente a las ciudades. Miren, de Dhahran a Marsella y de Dhahran a Nápoles. Y también hay posibilidades que pasen a través de, voy a seguir leyendo para ver bueno, estas ciudades son Alejandría y Suez. Dice, observe que para cada ciudad existe la posibilidad directa de envío. Es decir, que los barriles sean transportados directamente desde Dhahran. Sin embargo, la ruta que une Dhahran y Marsella, no puede transportar más de 3 millones de barriles. ¿Ya? Lo voy a anotar, lo voy a marcar con rojo, porque eso significa que ahí hay una restricción, ¿cierto? Ay, no, cerré. De Dhahran a Marsella no pueden transportar más de 3 millones de barriles. Entonces tenemos que guardar ese dato en alguna parte porque nos va a servir. ¿Ya? Por otro lado, existe la posibilidad de que se realice una detención, ya sea en el puerto de Alejandría. Ah, ya, son puertos. Estos del medio son puertos. Alejandría o Suez, donde la capacidad de almacenamiento es de 8 y 10 millones respectivamente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a agregar otra restricción más, la vamos a hacer un poquito más complicado, porque Alejandría y Suez no pueden recibir más de 8 y 10 millones de barriles, ¿ya? Entonces, esos puertos están restringidos a estas cantidades. Dice, por último, observe que es posible enviar barriles de petróleo desde Marsella a Nápoles. Si ven desde Marsella, que es un nodo que demanda, que nos está pidiendo, también es un nodo de transferencia o de transbordo, porque puede enviar también, puede enviar hacia otro nodo, en este caso Nápoles. Dice, sin embargo,
está prohibido que a Nápoles recibir más petróleo de Marsella que directamente de Daran. Entonces, eso también es otra restricción. Nápoles no puede recibir más petróleo de Marsella que directamente de Daran. Formule y resuelva un nuevo modelo de programación lineal que permita hallar la política óptima de transporte para cumplir con los requerimientos de la demanda de los puertos. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es hacer las restricciones básicas que aprendimos, las de oferta, las de demanda y las de transbordo. Y después vamos a agregar estas que aumentaron un poquito más la dificultad del problema. ¿Ya? Entonces les voy a dar unos 5 minutos para que puedan escribir, primero que nada, las variables. ¿Cómo vamos a escribir la variable? Para que lo hagamos todos iguales. Ponerle X y J. Y vamos a ponerle un número mejor a cada uno de los nodos, ¿ya? Para hacerlos más distinguidos. Vamos a ponerle un número, al DRAN. Siempre mejor asociarles un número, ¿ya? Y ojalá números diferentes. No 1, 1, 2, ¿ya? Sino números distintos. Ya, por ahí estamos, ¿no? Entonces, X y J me va a significar que las unidades, viendo con las unidades que van desde el origen I hasta el destino J. ¿Ya? Entonces, X12 es las unidades que van de Daran a Alejandría. X de 24 es la que van de Alejandría a Rotterdam, ¿ya? Así que todos tenemos la misma simbología y vamos a poder escribir la función objetivo de la misma forma, las restricciones de la misma forma, ¿ya? Entonces les doy un ratito para que lo puedan hacer. Ya. Bueno, la función objetivo es bastante simple, ¿no? La función objetivo siempre están todas involucradas, en este caso, todos los costos, y hasta ahora no hemos complejizado más, porque podemos complejizar agregándole más costos, más. No sabemos cuánto cuesta mantener una unidad de inventario en Alejandría y en Suez, no sabemos cuánto cuesta producir una unidad en Drahan, que serían costos que también podríamos disminuir en esta cadena. ¿Ya? Solamente lo único costo que tenemos importante son los costos de transporte o de traslado. Así que eso es lo único que estamos considerando en este caso. Entonces aquí tenemos que poner todas las variables y todos los costos asociados. 7, por ejemplo aquí, 7, x 1 a 7, más 6, x de 1 a 2, más 5. ¿Por qué no hay 7? ¿No hay 7? ¿Mm? ¿Por qué no hay 7? ¿No hay 7 o no? X De 1 1 7 a 4, perdón. a 4. Ah, sí. Sí. Ya, bien. De 1 a 2, a ver. 8 de 1 a x1 a 5. 15 de x1 a 6.
Vayan revisándolo porque la vista me puede fallar. X3 agua 5. Y me falta el último, creo. X1. X 5, 6. Ya, ¿cómo sé si no me equivoqué o no? Tengo que contar todos los arcos y tienen que estar aquí. Entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir si está bien? ¿O si se me fue algo? ¿Tienen igual? Yo igual lo tengo así. ¿Mm? Está bien. Ya, entonces pasamos a la... No, no lo escuché en realidad bien, como se cortó. Ah, le decía que está bien, que yo tengo lo mismo. Ah, ya, vale, vale, ya. Ya, vamos con la restricción. Entonces, las simples, ¿ya? De oferta y demanda. ¿Quién está conectado? ¿Eh? Nicolás. De Sí, oferta. La de oferta, ¿cómo me quedaría? Que es referente al Daram. ¿Cómo sería esa restricción? ¿O si alguien la ayuda? Yo la tengo, profe, es que no la he tirado. O sea, no puedo hacerla. no, todavía no Sería. hacía las restricciones, hazlas, ¿no? Vale. Ya, vale, vale. Ya. Sería X14 más X12 más X15 más X13 más X16 igual a 20 millones. Exacto, ¿ya? Súper bien. ¿Quién me está hablando? ¿Mauricio? ¿O Paul, Paul? ¿Paul? Ya, vale. Súper bien, Paul. Eh, como dice su compañero, acá tengo que considerar todos los arcos que van saliendo del nodo oferta, ¿ya? Hacia todos los lados. Y ¿por qué es igual? Porque al ser la oferta igual a la demanda, yo voy a usar el igual aquí, ¿ya? Entonces es importante ese símbolo. Ya, vamos a hacer las de oferta, las de demanda. En este caso, tenía un solo nodo de oferta. Así que, otro, Jorge, Ya, Matías. profe, ¿Quién? Que yo, no- yo, el- Mauricio, ya. yo, Mauricio. Ya, demanda sería X14 más X24 igual a 4 millones. Igual a 4. Siguiente sería X25 más X15 más X35 igual a 12 millones. Ya, y ahí hay que tomar en cuenta que del X, del 5 también están saliendo. Entonces hay que considerarlo también aquí. Ah, ¿Ya? ya, menos sería yo, ¿no? Lo ¿O puedo no? poner acá como menos, o acá lo puedo sumar al lado derecho. Lo vamos a poner aquí mejor. Menos Ya. X X56, 5 6, exacto. Y me quedaría la del ya. nodo 6. Sería
x36 más x16 igual a 4 millones. Ah, más x56 también, igual a 4 millones. Más x 5, 6 igual a 4. Exacto. Súper. No caché por qué se coloca menos el X56, porque van saliendo también de ahí. Sí, tienes que considerar que todo lo que entra va a salir. Y en este caso, el 12 millones queda. ¿Ya? Puedes poner aquí que salen 12 millones más X56, más lo que va a salir, o lo pones en el lado izquierdo restando, da lo mismo. Ah, Tienes que considerar que está saliendo, que también envía. sí, que también envía. Ya. Entonces lo voy a anotar aquí con rojo, que eso es algo diferente. Y ahí nos faltarían los nodos de transbordo solamente. No lo anoté. Entonces de Alejandría. Christopher, o Carolina, que me puedan ayudar. Christopher creo que no tenía micrófono el otro día. Creo que una consulta del principio. ¿Mm? ¿La variable x sería solo x y j o también jk? Podemos hacerlo. Si aquí le ponemos, a ver, ¿dónde está? Nosotros lo ordenamos como queramos y acá ponemos los orígenes y los centros de distribución le ponemos j y a los destinos le ponemos k. Ahí tendríamos que agregar más variables, x, y, j, y, jk, y x y k, por ejemplo. Pero lo haríamos un poquito más complicado. Por eso que yo les decía poner de esta forma, ponerle números diferentes. ¿Cuál es la simplicidad de usar el IJK? Es que si yo acá tengo varios orígenes, varios J y varios K, cuando yo lo programe en un computador, ya con otro software, yo lo programo y le digo que el I va desde 1 hasta 100, el J va desde 1 hasta 200 y el K va desde 1 hasta 300. ¿Ya? Entonces eso es para cuando tengo varios nodos. En este caso, como tengo tan poquitos, no quiero complejizarlos tanto. Ah, ya. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si pues tuviera acá, imagínate, en nodo origen tuviera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El J también tuviera 20. Entonces ahí empiezo desde nuevo del 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y empiezo, las K de nuevo empiezo del 1. Ahora, como yo le estoy dando números diferentes, yo puedo hacerlo de esta forma, para ejercicios más pequeños. Quizás más adelante vamos a tener que usar más el JK. Por el momento Ya no. como más complicado decir así como X36 a 40, algo así. Sí, sí, exacto. Si no me va a quedar, sería mucho más nodo. En cambio, si yo usara esto, IJK, lo simplificaría bastante si fueran bastantes nodos. Pero vamos a ver más ejercicios. En este caso no es necesario, porque son poquitos. ¿Ya? ¿En quién me quedé? Ya, en las restricciones de nodo de transbordo. Voy a cerrar.
¿Quién la tiene? ¿Otra persona? Yo tengo esa, pero si alguien más quiere darla, como ya hablé. Sí, a ver. Yo las doy. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchó? Bien. Sí. X12 La Valentina. Ya. X1, 2. igual a X24 más X25. Ya, y las de Suez serían. Valentina, la de Suez. X13 ¿Ya? igual a X35 más X36. Vale, súper. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que considerar en los de transbordo que todo lo que ingresa va a tener que salir. En algún momento va a tener que salir, ¿ya? Entonces por eso que en este caso ingresaban solamente desde este nodo de atrás y salían hacia dos posibilidades. Ya, y me faltan por último las últimas restricciones que eran las que estaban en rojito. Las voy a traer desde el inicio. Dice que Daran y Marsella no pueden transportar más de 3. De Daran a Marsella, eso lo dice, a ver. Lo voy a leer mejor de acá. Dice, sin embargo, la ruta que une a Daran y Marsella no puede transportar más de 3 millones de barriles por acuerdos comerciales. Entonces, la ruta de Daran a Marsella es X15, ¿ya? De Daran a Marsella. Entonces esa me quedaría como X15. No puede transportar más de 3, entonces puede ser menor o igual a 3. Ya no me puedo pasar de 3, pero sí puede ser 3. ¿Ya? Siguiente. No sé si se entendió. Sí, ¿Serían 3 millones o no? sí, 3 millones. Es que Ah, ya. los resultados, como me van a dar en Yo tengo una millones, idea. estamos trabajando en puros millones, entonces los resultados ya sé que me van a dar en millones. ¿Ya? Después me dice Alejandría o Suez. A ver, dice, por otro lado existe la posibilidad de que se realice una detención, ya sea en el puerto de Alejandría o Suez, donde la capacidad de almacenamiento es de 8 y 10 millones respectivamente. Entonces eso quiere decir que no pueden ingresar más de 8 o 10 millones a ese puerto. ¿Cómo me quedaría entonces eso? No pueden ingresar más de 8 o 10 millones a esos puertos. ¿Qué es lo que está ingresando a Alejandría? En este caso, X12, me dice que lo que ingresa, lo que se va a almacenar ahí, tiene que ser menor o igual a 8. No puedo ingresar, no pueden ser más de 8. Ya por eso que se escribe así. Y lo mismo pasa con el otro puerto de Suez, que lo que ingresa a Suez es X13, ¿sí? No puede ser más de 10 millones. Entonces, menor igual a 10. Dice por último, observe que es posible enviar barriles de petróleo desde Marsella a Nápoles. Marsella a Nápoles. Sin embargo, está prohibido
a Nápoles recibir más petróleo que Marsella, más petróleo de Marsella que directamente de Daran. Entonces, se ve un poco más complicado. A ver. ¿Quién se le ocurre? Entonces está prohibido a Nápoles recibir más petróleo de Marsella, X56, que directamente de Daran. Entonces, ¿cómo me quedaría ese? ¿Quién se anima? X56 menor o igual que X16. Exacto. ¿Paul? Mauricio. Ah, Mauricio. Uy, le confundo la hora. Ya, Mauricio. Súper. Lo voy a anotar ahí. Un +1. Ya, como dice su compañero, podría haber sido X16 mayor o igual a X56, da lo mismo, pero quiere decir que X16, que lo que va a traspasarse por acá, tiene que ser menor a lo que va a traspasarse por aquí, menor o igual. ¿Ya? Y no se olviden nunca de que todas las variables tienen que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Quedó súper pequeño esto. ¿Ya? Lo voy a dejar para mañana para resolverlo en el solver, o lo resuelven ustedes en el solver, para poder seguir avanzando, ¿ya? Porque lo del solver ya lo hemos visto bastante. Entonces, esto es lo mismo, de hecho son las mismas restricciones que pueden usar el mismo Excel que hemos estado usando, solamente que tendrán que agregar estas que están aquí. ¿Ya? Así que lo podemos dejar para mañana, porque me interesa que pasemos esta materia. ¿Ya? Entonces ahí falta solamente resolverlo en Solver. Vamos a ver si lo hacemos mañana o si no el próximo jueves. Ya, entonces vimos problemas de transbordo simples en cadenas de distribución, en cadenas de suministro. Pero ¿qué pasaría si ahora consideráramos otras variables? Recién consideramos ciertas restricciones aparte, como que no podían llegar más de ciertas cantidades, no podíamos transportar de una ciudad a otra una cierta cantidad, teníamos límites. Por una u otra cosa siempre vamos a tener limitancias y dependiendo de la cadena de suministro que nosotros estemos analizando. Como les digo, todos estos modelos son variables dependiendo de lo que nosotros estemos analizando. Entonces, ¿qué pasaría ahora si consideráramos más cosas? Como por ejemplo, ¿qué? Que los centros de distribución puedan guardar inventario, ¿ya? Puedan quedarse, no solamente sean de transbordo, que llega algo y tiene que todo que salir, sino que también se puede quedar algún inventario en estos centros de distribución. Podamos tener inventarios, ¿ya? Y esos inventarios, obviamente, por estar ahí, van a tener un costo, ¿ya? Entonces, por ende, vamos a tener costos, más costos. Y estos inventarios me pueden servir para el próximo periodo, porque recién estábamos viendo qué es lo que sucedería en un periodo. O sea, en un instante de tiempo, en un mes, ¿cuánto mandamos en un mes? ¿Cuánto mandamos en una semana? ¿Cuánto mandamos en este día? En un periodo. No hemos visto qué pasaría en el periodo siguiente, en el subsiguiente, etcétera. ¿Ya? Entonces también eso es algo que podemos agregar en estos modelos. Podemos agregar la temática periodos. ¿Ya? ¿Por qué periodos? Porque en un periodo, como lo estamos viendo en gestión de operaciones,
la producción está la producción de estas plantas, por ejemplo, nosotros las vamos a planificar la producción de estas plantas. Nosotros en este momento estamos usando un dato fijo, ¿cierto? 500, 1000, 2000, pero cuando nosotros planificamos la producción, y ustedes lo están haciendo en la temática de pronósticos, vamos a planificar el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5 y el mes 6, y probablemente algún mes no sea igual a otro, ¿ya? Entonces van cambiando mientras van cambiando los periodos, en este caso mensual, también van cambiando los niveles de producción, y también, ¿qué es lo que cambia? La demanda. ¿La demanda de quién? De estas personas de estos, justo, los clientes, ¿ya? Entonces, mientras vamos avanzando en periodos, también puede ir cambiando en el tiempo la demanda. Entonces podemos planificar y podemos programar el modelo para todo el año. O sea, cómo tiene que ser mi cadena de suministro para el mes 1, para el mes 2, para el mes 3, para el mes 4, para el mes 5, para el mes 6. Y esa es la idea que tenemos que llegar ahora, lo último que tenemos que hacer de este ejercicio, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver, calcular e ingresar costos de producción a la planta. Por ejemplo, si tenemos varias plantas de producción, esta planta de producción, producir una unidad, me genera un costo X. Y puede ser que esta planta, por ejemplo, esté ubicada en Antofagasta, por eso que me genera un costo de 500 pesos la unidad. Pero esta planta que está ubicada en el sur, vamos a poner aquí un precio-costo, 500, y esta planta que está ubicada en el sur me puede generar, haciendo el mismo producto, 450 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué me puede suceder eso? Porque generalmente, si uno se cambia de lugares, incluso en Chile mismo, los sueldos son diferentes. El sueldo que le va a pagar una persona en Antofagasta es muy diferente a lo que le va a pagar una persona más al sur, ¿ya? Entonces, eso te afecta el costo de tu producto. Y tener plantas en diferentes lugares también te va a afectar, y tienes que tomar estrategias. Y esas estrategias también están asociadas al costo de transporte hacia tus diferentes centros de distribución. Están todos enlazados, ¿ya? ¿Por qué no solamente pongo plantas en el sur? Porque obviamente si pongo solamente plantas en el sur, el costo de transporte hacia Iquique, hacia Arica, me va a ser muy alto, incluso más alto que esta diferencia en los costos de producción, ¿ya? Estoy dando un ejemplo de Chile, pero nosotros vimos cadenas de suministro como las de, ¿se acuerdan? Las de Sara, las de Dell. Dame un segundito, voy a ver qué está pasando. Aquí no me puedo concentrar tampoco. ¿Ya? Entonces también vamos a agregar ¿qué pasaría si agregáramos un costo por producir una unidad y ese costo sea diferente en todas las plantas? ¿Qué otra cosa? Los periodos. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Ay, no lo puse aquí. Que elegir. Tenemos diferentes centros de distribución y podemos tener costos de arriendo también en los diferentes centros de distribución, ¿ya? ¿Cuánto cuesta? O evaluar dónde nos conviene tener estos centros de distribución o dónde nos conviene tener ciertas plantas, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que esta sea una cadena de suministro ficticia hacia el futuro y tácticamente tengamos que elegir dónde me conviene crear esta planta. No existen, ¿ya? No existen, sino que esto me va a ayudar a definir dónde la voy a poner. En Arica, en Iquique, en Santiago, en Antofagasta, en Concepción, en Punta Arenas. ¿Dónde la tengo que definir? Y dónde voy a poner todos mis centros de distribución. ¿Ya? En La Serena, en Copiapó, en Coquimbo. ¿Dónde los tengo que poner? ¿Ya? Esto también me sirve, en el modelo también lo puedo adaptar para eso, para definir en qué lugares estratégicos minimizo el costo en total, en general, de toda mi cadena. Dependiendo de quién, obviamente, los datos que tengo que tener fijos son los de los clientes, ¿ya? Eso sí lo tengo que tener, para poder tomar esa decisión de los lugares.
y obviamente también los trayectos. Entonces, para finalizar este curso, bueno, vamos a dar un ejemplo de cómo hacemos agregando estas cosas y mejorando otras. La idea es que podamos hacer un taller donde ustedes puedan implementar tácticamente una cadena de suministro. Ustedes van a definir los lugares, van a calcular los costos, y yo les voy a dar solamente las demandas y los periodos, pero van a tener que calcular toda la cadena de suministro para 12 periodos, y qué es lo que dónde conviene poner centros de distribución, en dónde conviene poner las plantas. Ya esa es la idea final de esta parte ya de cadena de suministro, para que vayamos terminando. Pero la idea es que hagamos más ejercicios para que esto este modelo que vamos a tener que crear no sea tan complicado. ¿Ya? Vamos a empezar entonces, hagamos un ejemplo de qué pasa si en los centros de distribución agregamos inventario. Y le agregamos costos también a estos inventarios. O sea, si en este centro de distribución me queda, yo guardo una unidad, esa unidad para guardarla ahí tiene un costo. Tiene un costo asociado. Yo no voy a guardar esa unidad porque sí, porque generalmente cualquier, por ejemplo, un auto, tengo que pagar un costo de almacenamiento en ese lugar. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, ¿cómo va a cambiar nuestro ejercicio? Y aquí yo les puse algunos ejemplos. O sea, cómo van a ser los parámetros que voy a agregar. Voy a agregar un parámetro que va a ser el costo, que es un costo fijo, es un parámetro. Un parámetro es un número fijo, ¿ya? Un número fijo, en este caso yo lo represento con una letra. Ahí me equivoqué. Espera un segundo. Este tiene que ser CJ nomás, no es necesario CIJ. CJ. ¿Ya? Ya, le cambié ahí CJ. ¿Por qué CJ? Es el costo de mantener una unidad en el centro de distribución J. No me interesa allí, no me interesa de dónde venga, ¿ya? Me interesa dónde va a quedarse. Entonces, CJ es el costo de mantener una unidad en el centro de distribución J, y GJ es la capacidad máxima para tener inventario en este centro de distribución. O sea, yo tengo un almacenamiento ahí y tiene un costo, pero también tiene un máximo, como recién lo vimos en el ejercicio anterior, ¿ya? También posee un máximo. Entonces vamos a agregar una variable, aparte, que se va a llamar inventario, ¿ya? Recuerden que hay diferencia entre parámetro y variable. Parámetro, números que sabemos, conocemos, fijos, y variable, números que vamos a conocer después de la optimización. Entonces, I, le voy a poner para I, J, es el inventario en el centro de distribución J. ¿Y cómo me va a afectar mi función objetivo esto? Entonces, yo en la función objetivo voy a tener que sumar, porque la función objetivo son puros costos, ¿se acuerdan? Costos de transporte, pero ahora yo también quiero minimizar el costo de inventario que voy a tener en todos los centros de distribución. Entonces, yo voy a tener que ponerle aquí, agregarle a la función objetivo, inventario, la variable inventario, y J por el costo de inventario. O sea, todas las unidades que se queden en el centro de distribución J, yo las voy a multiplicar por el costo que me mantiene tenerla. Entonces lo que va a hacer la función objetivo es tratar de minimizar ese costo también. ¿Ya? ¿Qué restricciones voy a agregar? En este caso, voy a crearme una variable inventario,
Y esta variable inventario tiene que ser menor o igual a la capacidad máxima que yo puedo inventariar en centro de distribución J. ¿Ya? Entonces, por eso que IJ es menor o igual a GJ. Y también, lo que voy a agregar, aparte, es que la suma de todo lo que ingrese en un periodo, ¿cierto? Todo lo que ingrese aquí, al centro de distribución J, menos todo lo que salga, va a ser igual a esta variable de inventario, que va a ser lo que se va a quedar adentro, ¿ya? De este centro de distribución. Ya. ¿Hay consultas con esa parte? Entonces acá lo único que hice fue agregar inventario y agregar costos. ¿Ya? Sí, para que la idea clara, ¿Mm? la IJ sería lo que se va a guardar ahí, Sí. ¿o no? El inventario. Unidades, sí, acá podría haberle cambiado. Unidades en inventario en centro de distribución J. Se entienda mejor. ¿Ya? Ya, aquí otra variante aparte. Nos olvidamos de la anterior. ¿Qué pasa si yo aumento, le pongo costos a la producción? Costos, como te dije primero, la producción aquí de la planta 1 es diferente al costo de la producción de la planta 2. Entonces yo voy a tener que agregar un parámetro, aparte. En este caso le puse H, pero pueden ser cualquier letra. Ya se me estaban acabando las letras, le puse H. Sin embargo, le puse HI. ¿Por qué I? Porque es el costo de producir una unidad en la planta I. ¿Ya? Acuérdense que los orígenes siempre le ponen la letra I. Entonces, HI va a ser el costo, por ejemplo, H1 va a ser el costo de producir en la planta 1 y H2 va a ser el costo de producir en la planta 2. ¿En dónde me va a variar esto? No me va a variar en las restricciones. ¿O pues? No, las restricciones no me va a variar, sino en la función objetivo. ¿Ya? Porque al ser un costo también lo voy a tender a minimizar. Entonces, la función objetivo, lo que voy a hacer es todas las unidades que salgan de IJ, o sea, de la planta 1 hasta un destino, de la planta 2 hasta otro destino, la vamos a multiplicar por el costo de producción. ¿Ya? No sé si se entiende. Chiquillos. O sea, todo lo que yo voy a producir, todo lo que va a salir, porque todo lo que va a salir por acá, y todo lo que va a salir por acá es lo que yo voy a producir. A eso yo lo voy a multiplicar por cuánto me cuesta producir cada unidad. ¿Ya? Y cada planta va a tener un costo respectivo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Ah, ya, ok. No sé, ya creo que me quedo más claro. ¿Sí? Imaginemos que el costo de producción de la planta 1 es 500 y costo de producción de la planta 2 es 700. Y nosotros sabemos que este es X. Este le ponemos 1, 2, le ponemos 3. Todo lo que va a salir es X1, 3 más X1, o sea, 2, 3. ¿Ya? Esa es la cantidad que va a salir. Pero queremos minimizar Z. Entonces le vamos a agregar a la función objetivo, bueno, la suma de todos los costos, ¿cierto? Que ya habíamos visto antes, pero aparte le vamos a agregar, minimizar también los costos de producción. Entonces, todo lo que sale de la planta 1 lo vamos a multiplicar por H1 en este caso, que es 500. X13, 500, y X23, 700. Entonces, aquí también el ejercicio
La optimización me va a tender a reducir la mayor cantidad de productos que salgan de 1.3 y de 2.3 para minimizar estos costos que están acá. Profe, ¿y también se multiplica por los costos como del transporte o son aparte? El costo del Sí. transporte aparte. Todo va acá, todo va, le puse punto, 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 porque lo mismo, tienes que poner todo lo mismo, todos los costos de transporte, y tienes que aparte sumarlo con estos costos extras. Lo mismo va a ocurrir O en el sea, ejercicio anterior. o sea que la variable esa que es x13 iría dos veces, una vez con el arco y otra vez con el costo de Sí. producción. Sí. Ah, ya, Una ya. vez con el costo de transporte, por ejemplo, 5, y aquí 7. Entonces iría aquí 5x13 más 7 x23 más estos dos de acá, ¿cierto? Y más los otros, más estos otros costos, ¿ya? Siempre le voy sumando a todo lo que ya tengo, a todo lo anterior, le voy sumando aparte los otros costos. La idea lo que hace la programación lineal es tratar de disminuirlos todos. No uno sobre otro, sino todos a la vez. Lo mismo en lo anterior, chiquillos. Lo mismo que expliqué. Aquí hablamos de la función objetivo de los costos de producción. Lo mismo aquí, la función objetivo del inventario, de los costos de inventario, también se agregan todos los otros costos más el inventario, el costo de inventario. ¿Ya? Entonces siempre voy agregando a la función objetivo más cosas, pero no le quito los demás costos. ¿Ya? A no ser que yo no los quiera tomar en cuenta, pero que es ilógico que no tome en cuenta los costos de transporte. ¿Ya? Entonces, mira, mañana vamos a hacer este ejercicio donde vamos a aplicar estas dos estrategias, ¿ya? Costos de los periodos todavía no lo vamos a ver. Ya, estos dos que recién vimos, estas dos variantes, las vamos a ver con este ejercicio de aquí. Y después vamos a seguir agregando más variantes, ¿ya? Pero yo creo que con este vamos a hacerlo mañana nomás, ¿ya? Entonces, ¿dudas, consulta con esto? ¿No? Por mi parte, no, profe, con lo que le pregunté quede claro. Ya, bacán. Entonces, mañana vamos a hacer como les digo. Ahora, quédense conectados los grupos que les falta subir el archivo de revisión de sus compañeros, del taller pasado, de la cadena de suministro de las pymes, del modelo SCORE. ¿Ya? Ese me faltan que lo suban algunos grupos y hoy día hasta el plazo es hasta hoy día. ¿Ya? Entonces, yo los voy a repartir ahora. Voy a parar la clase. Y los Pausar. que ya hicimos eso no